Hoy vamos a hablar sobre los antihipertensivos y para empezar vamos a saber lo que es la hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial según la OMS se define como un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta. Entonces, lo que a la larga puede llegar incluso a dañarlos. Entonces, en unas palabras simples, la hipertensión arterial se define simplemente como la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Los valores normales son de 120 a 80 milímetros de mercurio. Entonces, siendo 120 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Entonces, una elevación por encima de estos rangos se consideraría ya una hipertensión arterial. Entonces, ahora, ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? Según el último consenso, que es el octavo consenso, se clasifica en elevada hipertensión de grado 1, hipertensión de grado 2 e incluso una crisis hipertensiva. Entonces, para cada uno de estos tipos y grados de hipertensión, tenemos diferentes tipos de tratamientos o fármacos antihipertensivos. Entonces, eso sería lo que es la hipertensión arterial. Factores que intervienen en la presión arterial. En la presión arterial van a intervenir básicamente dos factores. Entonces va a ser el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces es decir, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, lo que quiere decir que una elevación tanto en el gasto cardíaco o incluso en este caso en la resistencia vascular periférica pueden llegar a la larga a provocar una elevación en la presión arterial. Entonces, definamos cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se expulsa por el corazón por todo el organismo durante aproximadamente un minuto. En cambio, la resistencia vascular periférica básicamente se refiere a los cambios que pueden llegar a sufrir los vasos sanguíneos o las arterias, puede ser en este caso cambios en diámetro o cambios incluso en la resistencia vascular. Bien, entonces, aquí, como podemos ver en la diapositiva, tenemos la presión arterial. Como ya dijimos, depende de dos factores, que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Para comprender bien estos conceptos, vamos a saber de qué depende cada uno. El gasto cardíaco a su vez depende, en este caso, del volumen sistólico y también de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico o volumen inyectado no es nada más que el volumen de sangre que expulsa, en este caso el corazón, hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar durante cada sístole o durante cada contracción del corazón. Entonces, este volumen sistólico, ¿de qué depende? Depende principalmente del volumen intravascular, es decir, de la cantidad de sodio que hay a nivel intracelular. Entonces, por otro lado, la frecuencia cardíaca, ¿a qué se refiere? Se refiere básicamente a la cantidad de latidos que tiene una persona por minuto. Ahora, ¿de qué depende esta frecuencia cardíaca? Depende principalmente del sistema nervioso central o autónomo. Pues este sistema nervioso autónomo puede encargarse, en este caso, de subir esta frecuencia cardíaca, y si esta frecuencia cardíaca sube, pues también sube el gasto cardíaco y por ende también va a subir la presión arterial. Entonces, ahora, ¿quién controla en este caso la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo. Lo controla principalmente nuestros receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos. Entonces, dentro de los factores alfa adrenérgicos, los que más nos importan van a ser alfa 1 y alfa 2. Y por el contrario, en los factores beta, vamos a tener tres tipos, que va a ser beta 1, beta 2 y beta 3. Los más importantes de aquí van a ser los alfa 1 y los beta 1. Entonces, esto es muy importante saber, el volumen intravascular. Si el volumen intravascular llega a aumentar
En este caso también va a aumentar el caso del volumen intravascular de sodio, va a aumentar el volumen sistólico, va a también aumentar el gasto cardíaco y por esto también va a provocar una presión arterial alta. El sistema nervioso autónomo sube en estos receptores, es lo que pasa es que la frecuencia cardíaca se eleva, por eso también el gasto cardíaco se eleva y por esto la presión arterial también se eleva. Así es como funciona el gasto cardíaco, está relacionado en este caso con la presión arterial. Ahora, por otro lado, la resistencia vascular periférica, ¿cómo es que llega a alterarse? Se llega a alterar a partir de los sistemas que son primeramente el sistema renino-angiotensina-aldosterona y segundo a partir de los mecanismos vasculares, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya sabemos que como principal función tiene en este caso provocar una vasoconstricción, que en este caso llegaría a afectar el diámetro y la resistencia en este caso, los vasos sanguíneos y por lo tanto provocaría una elevación de la resistencia vascular periférica que a la larga provocaría una elevación en la presión arterial. Y finalmente los mecanismos vasculares, que básicamente se refiere en este caso a una vasodilatación, que hubo una vasoconstricción que puede haber en este caso en los vasos sanguíneos. Entonces, así es como logramos entender cuáles son los factores que intervienen en la presión arterial. En este caso, como ya nombramos anteriormente, sería el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la presión arterial? Como ya sabemos, la fórmula es presión arterial por gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Una elevación en cualquiera de ellos va a provocar una elevación en la presión arterial. Entonces vemos cómo es que se controla en la presión arterial y vemos desde un punto de vista de un paciente que en este caso tendría algún tipo de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente tiene en este caso hipertensión arterial? Su organismo generalmente cree que en este caso su presión se encuentra bastante disminuida y por lo tanto trata de elevarla a partir de los sistemas que ya vimos anteriormente. A partir del sistema nervioso autónomo, principalmente es el sistema nervioso simpático y también a partir del sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, es decir, a nivel de los riñones. Se encuentran principalmente en el músculo liso, por lo tanto, un aumento en la activación de estos adrenoreceptores alfa 1, ¿qué es lo que van a provocar? Provocan vasoconstricciones en el músculo liso. ¿Y dónde se encuentra el músculo liso? Se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos. Entonces, los adrenoreceptores alfa 1 en el músculo liso llegan a provocar mayor vasoconstricción. En este caso, los vasos sanguíneos lo que van a provocar en este caso es un aumento en la resistencia periférica y como dijimos anteriormente, tanto en el gasto cardíaco como en la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que provoca si estos dos se llegarían a elevar? Llegarían a provocar una elevación en la presión arterial. Entonces, así es como el sistema nervioso simpático logra elevar la presión arterial en un paciente. El sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza a partir de la elevación de la renina. La renina va a ascender a la angiotensina 1, la angiotensina 1 va a ascender a la angiotensina 2. Esto va a ser con ayuda de la enzima convertidora de angiotensina, que es la ECA. Entonces, una vez que tenemos esta enzima 2, se va a encargar de diferentes funciones, entre ellas la principal, que es inducir vasoconstricción. Entonces, por lo tanto, al inducir la vasoconstricción, ¿qué es lo que logra? Logra aumentar la resistencia periférica, y si esta resistencia periférica aumenta, ¿qué también aumenta? También va a aumentar la presión arterial. La angiotensina 2 se va a convertir en aldosterona. Entonces la aldosterona va a provocar también vasoconstricción y por ende resistencia periférica. Entonces, con el aumento de la aldosterona, lo que van a llegar a provoca un aumento en la retención de sodio y agua.
Entonces, ¿para qué? Con el objetivo de elevar la presión arterial. Con ello es donde ocurre esto. Principalmente ocurre en la unidad fundamental de los riñones, que en este caso sería la nefrona, a nivel de los túbulos. Y esto principalmente provoca un aumento sanguíneo, a lo que también se le conoce como un aumento de volumen. Y recordemos, si es que hay un aumento de volumen intravascular, hay un aumento del volumen sistólico, y si hay un aumento sistólico, también va a haber un aumento en el gasto cardíaco, y si este gasto cardíaco llega a aumentar, en este caso también va a llegar a aumentar la presión arterial. Y así es como en este caso se controla la presión arterial, y así es como funciona en este caso la elevación de la presión arterial en un paciente que tuviera hipertensión arterial. Estos serían los mecanismos de control